pero hay un testimonio que ha sido de mucho impacto a mi vida y está guardado dentro de mi corazón, testificado hace un tiempo atrás por un pastor venezolano, donde él decía que él crió a su hijo en la iglesia cristiana. Su hijo, desde muy niño, ya predicaba la palabra del Señor, tocaba el piano en la iglesia, era muy activo en la obra del Señor. Luego entonces, cuando ese niño se convirtió en joven, siguió predicando la palabra del Señor, siguió tocando el piano en la iglesia y su padre testificaba y decía que cuando ese joven tocaba el piano en la iglesia, la gloria de Dios se hacía sentir de una manera poderosa, de una manera especial. O sea, estamos hablando de un joven que era totalmente entregado a Dios, pero con el pasar del tiempo llegó a la iglesia de su padre una joven que no era cristiana, una joven que era del mundo, e inmediatamente puso la mirada en el hijo del pastor, se enamoró perdidamente de él y él también se enamoró perdidamente de ella. Su padre, al percatarse de la situación, llamó a su hijo, habló con él y le dijo: hijo, eso a ti no te conviene. Eso a ti no te conviene. Esa muchacha es una impía. Ella es una pecadora. Ella es del mundo. Y tú eres un siervo del Señor. Eso a ti no te conviene. Pero su hijo, despreciando el buen consejo de su padre, se hizo novio de la joven. Con el pasar del tiempo, ese joven jamás volvió a ser el mismo de antes. Ya ese joven no predicaba, dejó de tocar el piano en la iglesia, ya no era el joven activo que solía ser antes y con el pasar del tiempo también dejó de ir a la iglesia y posteriormente terminó en el mundo con la muchacha. Comenzó a hacer lo malo ante la presencia de Dios, a pecar, a pecar, a pecar y a pecar, y no le importó nada. Echó la palabra de la cruz, lamentablemente, por el piso. Su padre le jugaba, le decía: hijo, vuelve a los caminos del Señor, regresa a casa. Yo te lo advertí muchas veces, regresa, estás a tiempo. Pero él, lamentablemente, nada de nada. Seguía en las cosas del mundo. En cierta ocasión, la joven cumplía años y le celebraron una fiesta de cumpleaños y ella invitó al novio. Ella le dijo: mira, yo sé que tú pues no eres muy fiestero, a ti no te gusta mucho la fiesta, pero ven a mi fiesta de cumpleaños, aquí yo voy a estar con unas amistades, vamos a beber, vamos a amanecernos, o sea, vente para que la pases bien conmigo. Y él fue a la fiesta, triste y lamentablemente sin saber, escucha bien, lo que le esperaba. En la fiesta, el joven comenzó a consumir alcohol, se embojachó, hizo el ridículo en la fiesta, se convirtió en el hazmerreír de todo el mundo. Claro, un joven que nunca había conocido nada de mundo, era ignorante en cuanto a las cosas del mundo, pues era lógico que se iba a comportar de esa forma, porque un joven nacido y criado en la iglesia cristiana, pues ajeno a las cosas del mundo. ¿Qué pasa? La joven llegó el momento que le dijo al muchacho: mira, yo tengo frío, por favor, toma las llaves de mi auto y ve a mi auto y búscame un abrigo, porque de verdad que tengo mucho, pero que mucho frío. El joven, bojacho, llegó a un auto, pero ese auto era un auto equivocado. Era un auto que no era de su novia. Trata de abrirlo y al no poder abrirlo, comenzó a darle puño al cajo, comenzó a darle patadas y ese auto no era el de él. Ese auto era de un teniente de la policía que al percatarse de la situación, al ver que un joven le está dando puño, le está dando de patadas al auto, saca un arma de fuego, le apunta al joven y le dispara y le quita la vida. Y ese fue el triste final del hijo del pastor. Un final muy, pero que muy triste. Y más triste es que se fue para el infierno. Siendo hijo de pastor, se fue para el infierno. Porque de la forma como ese joven murió, lamentablemente no tuvo oportunidad de nada, de nada, de nada.
Ahora bien, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que si tú eres cristiano, tú no puedes hacer yugo desigual con los incrédulos, porque la palabra dice que no hagáis yugo desigual con los incrédulos, porque qué armonía tiene la luz con las tinieblas. Otra enseñanza que podemos también sacar de este testimonio es que aunque tú hayas nacido y te hayas criado dentro de la iglesia, eso no te garantiza la salvación. Porque si tú naciste y te criaste dentro de la iglesia cristiana y tú no tienes una relación con Jesucristo, lamentablemente no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Porque el simple hecho que tú hayas nacido y criado en el Evangelio, eso no te garantiza de ninguna forma la salvación. Lo que sí te garantiza la salvación es la obediencia a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que en esta hora yo te exhorto a que tú busques a Cristo en espíritu y en verdad.